Saludos. Hoy vamos a ver el tema 7 de la clase, la empresa. Anteriormente nosotros hemos visto la figura del empleador y en este tema vamos a tratar la empresa concebida en el derecho del trabajo como un espacio en los cuales se encuentran el empleador, los trabajadores, los proveedores, la misma comunidad. Como vamos a ver más adelante, el término empresa en materia laboral es distinto a lo que es el término empresa en derecho comercial. En derecho laboral, la empresa es definida en el artículo 3 del Código de Trabajo, que dice lo siguiente: se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Es decir, que para el derecho del trabajo, la empresa es una unidad económica donde se produce o se distribuye bienes y servicios. Por tanto, en esta noción de empresa, y así lo ha dicho la jurisprudencia, no tiene que estar, diríamos, constituido desde el punto de vista formal como una persona jurídica diferenciada a sus propietarios. Por tanto, habrá empresas con el simple hecho de que haya una unidad económica que produzca o distribuya bienes o servicios. Por eso, la jurisprudencia dominicana ha dicho, por ejemplo, que en un colmado que no está constituido como empresa, desde el punto de vista formal, donde no hay una persona moral constituida, es una empresa. Y esto va a tener implicaciones, como vamos más adelante, porque al haber una empresa constituida, los derechos son diferentes a lo que hubiera un simple empleador sin constituida empresa. Igualmente, el hecho de que haya empresa significa que hay un jefe de la empresa donde se dirige el trabajo de varios trabajadores y por tanto la mecánica es diferente y lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que ustedes tengan bien claro que para el derecho del trabajo no necesita que haya una empresa formal, que hubiera una persona moral distinta a la persona física y por tanto en el concepto de empresa puede ser que sea una persona física el propietario o una persona moral, pero que lo importante es que se creen o se distribuyan bienes y servicios. En los fundamentos de la empresa hay la teoría clásica del fundamento de la empresa en el sentido de que en el derecho del trabajo se entendía que había un dueño de la empresa y ese dueño de la empresa era el propietario de los bienes de la empresa y tenía una relación contractual con sus trabajadores. Por tanto, diríamos, había un enfrentamiento clásico entre el propietario de la empresa, por un lado, y los trabajadores, por otro. Esta noción clásica de empresa, si bien, diríamos, tiene mucho de realismo en el sentido de que muchas de las empresas, las primeras empresas, con la revolución industrial, había empresarios que eran los propietarios de todos los bienes y los servicios, y ellos al mismo tiempo estaban dirigiendo su empresa y contratando trabajadores. Esta noción hace enfrentar los intereses del dueño de la empresa con los intereses del trabajador. Y por tanto, podríamos decir que esta teoría, la teoría marxista que enfrentaba
a los dueños del medio del capital, al capitalista, con los trabajadores, tenía mucho sentido en esa visión clásica de la empresa. Y todo lo que el dueño de la empresa otorgaba como derecho a los trabajadores, inmediatamente implicaba una reducción de los beneficios de ese propietario. Es decir, había un enfrentamiento de intereses entre el dueño, el propietario de la empresa, el que dirigía la empresa y sus trabajadores. Si el dueño de la empresa le pagaba mejor a sus trabajadores, evidentemente iba a tener menores beneficios. Esta noción clásica de la empresa ha ido siendo superada en el tiempo, sobre todo con la creación de los grandes multinacionales, empresas que están en la bolsa de valores, donde ya no hay un dueño de la empresa que está dirigiendo la empresa, sino un concepto más amplio del concepto empresa, y no he visto como el empresario como el propietario de los bienes, sino la empresa como una comunidad de interés. Y en ese sentido, la segunda teoría y la teoría que más, diríamos, está en boga es la empresa comunidad. La empresa es una comunidad donde conviven diferentes sectores, se produce bienes y servicios, pero al mismo tiempo se satisface todos los intereses que están, diríamos, que están dentro de esta comunidad. Por ejemplo, en esta comunidad de empresas, y ahí lo vemos como si fuera un círculo, tenemos por un lado los accionistas, evidentemente. Los accionistas son los propietarios de las acciones, los que ponen el capital, los que invierten recursos económicos para que la comunidad inicie. Y ahí están los accionistas. Pero también están los directivos de la empresa. En empresas que son más pequeñas, el directivo posiblemente se confunda con el accionista, pero en empresas mientras más grandes sean, los directivos de la empresa no son los accionistas. Por ejemplo, y un ejemplo clásico es todas estas empresas grandes, Coca-Cola, Pepsi-Cola, McDonald's, las empresas aerolíneas, American Airlines, Iberia, todas estas grandes empresas tienen accionistas, pero también están directivos. Estos directivos tienen una doble función. A la vez son trabajadores de la empresa, es decir, están contratados como trabajadores de la comunidad, pero al mismo tiempo son representantes de la comunidad con los demás trabajadores, con la demás plantilla de trabajadores. Entonces, estos directivos tienen esa dualidad de que al mismo tiempo son trabajadores de la empresa, pero al mismo tiempo representan a la empresa en la contratación de los demás trabajadores. En tercer lugar, tenemos la plantilla de trabajadores. Esta plantilla de trabajadores son, diríamos, los trabajadores de mando medio, mando bajo y los trabajadores de, diríamos, del menor nivel jerárquico. Estos trabajadores tienen unos intereses propios. Ustedes ya diríamos, podemos identificar tres intereses distintos aquí. El de los accionistas, que es de que se maximice los beneficios de la empresa, y la forma de maximizar los beneficios de la empresa es que la empresa funcione lo mejor posible. También tenemos los intereses del directivo. El directivo le interesa cumplir con la encomienda que le ha dado el accionista, es que las acciones en la empresa tengan mucho más beneficio para que los accionistas reciban más dinero, pero a la vez ellos, como trabajadores de la empresa, necesitan ganar más dinero. Y una forma de ganar más dinero es que la empresa funcione lo mejor posible, porque en la medida de que la empresa mejore su desempeño económico, los accionistas podrán pagarle a esos directivos un mejor ingreso. Igualmente, este directivo tiene el interés de que la plantilla esté lo mejor posible, que esté trabajando de forma más contenta, de que tenga unos beneficios adecuados, porque una plantilla descontenta, que no esté debidamente motivada, no va a tener los beneficios, no va a trabajar de forma con el entusiasmo debido, y por tanto, aquí identificamos que al haber un directivo
diferenciar a los accionistas, este directivo, si bien representa a los accionistas, no es el accionista per se. Y entonces este directivo podrá entender, porque a lo mismo tiempo es trabajador, podrá entender los derechos de los trabajadores y podrá maximizar los beneficios globales de la empresa para dar su justa dimensión a los trabajadores, su justa dimensión a los accionistas de la empresa en la maximización de los beneficios y también los beneficios propios de este directivo. En tercer lugar, tenemos los intereses de los trabajadores. Un trabajador tiene interés de que la empresa vaya bien, porque en la medida que la empresa vaya bien, habrá mejores recursos y podrán distribuir más beneficios en los trabajadores. Pero además de estos tres elementos que componen, diríamos, la parte del núcleo central de toda comunidad, que es la empresa, también en la comunidad tenemos el mercado, que son aquellos clientes que a los cuales los productos, los servicios de la empresa le vamos a dar son muy importantes. Sin mercado, sin cliente, la empresa no puede existir. Por tanto, la empresa deberá satisfacer los intereses de esos clientes y procurar hacer o distribuir servicios y productos que satisfagan los intereses de los clientes. Adicionalmente a esto también tenemos los proveedores, que son los que nos suplen la materia prima, nos suplen la materia prima ya sea de bienes y servicios. Estos proveedores al mismo tiempo que los demás miembros de la comunidad tienen interés en que la empresa funcione bien, porque en la medida que la empresa funcione bien, ellos como proveedores van a poder vender mejores productos y servicios a la empresa. Y por tanto, todos como comunidad tenemos un interés propio. Hay quienes también a esta comunidad le agregamos a los gobiernos donde está instalada esta empresa, porque los gobiernos van a poner impuestos y en la medida de que la empresa vaya bien, va a pagar más impuestos y esos impuestos le van a servir a la comunidad. Y también estos gobiernos van a recibir mayores recursos para poder dar mejores servicios, tanto a la empresa como a los habitantes de estos países. Igualmente, dentro de la comunidad están los lugares donde están desarrollándose los establecimientos de la empresa. Si la empresa está, por ejemplo, en una determinada localidad, los habitantes de esa localidad se van a beneficiar con empleo que va a producir la empresa, pero también se puede beneficiar con cualquier medida de responsabilidad social que tenga la empresa. Si la empresa no tiene responsabilidad social y, por ejemplo, depreda el medio ambiente, eso va a afectar negativamente a la población. Pero en cambio, si la empresa es socialmente responsable y produce sus bienes y sus servicios amigables al medio ambiente, eso va a beneficiar a toda la comunidad. Por tanto, y es lo más importante que quiero que ustedes les queden bien claro, que en materia laboral la empresa es una comunidad de bienes donde todos nos beneficiamos. Mientras haya empresas que desarrollen su actividad de la mejor forma y produzcan bienes y servicios con una buena calidad, a un buen precio y tengan buenos beneficios, eso en definitiva se refleja en beneficio de todos. Beneficiará a los accionistas porque habrá más beneficios de distribuir a los accionistas, beneficiará a los directivos que podrán ganar más dinero y estarán al mando de empresas socialmente sostenibles, beneficiará a los trabajadores que van a seguir produciendo y va a haber más empleo, beneficiará al mercado porque los clientes estarán satisfechos por la calidad de los servicios y los productos realizados o distribuidos por la empresa, y los proveedores van a seguir teniendo mejores ventas a esta comunidad de intereses que la empresa. Igualmente, los gobiernos y los habitantes donde están esas empresas se van a sentir bien. Por tanto, esta noción de empresa-comunidad es muy importante. Hasta aquí esta parte introductoria. Vamos a pasar luego a la segunda etapa de este tema tan importante como lo es la empresa.